Mendoza. El estado de las rutas, los impuestos, las tasas municipales y provinciales impactan en el costo operativo del transporte. A su vez, en todo 2025 subió un 37% el costo del transporte. Para hablar de este tema, estamos en comunicación con Roberto Rivero, que es director ejecutivo de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Transporte de Cargas. ¿Cómo le va, Roberto? Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Silvina. Muchas gracias por este espacio. Vemos que el costo o la incidencia del costo es superior a la inflación anual. Sí, así dio el año, digamos, diciembre, periodo de diciembre 2025 superó al índice de inflación por casi 5 puntos, y que es muchísimo, ¿no? El índice de diciembre de los costos del transporte está en un 37% y el índice de inflación que salió hace poquito, el anual, un 31%, así que casi 6 puntos, perdón, que es muchísimo. Roberto, y en este sentido, teniendo en cuenta las subas, ¿en cuánto puede llegar a afectar el costo de los productos que después llegan a las góndolas? Bueno, ese es un tema, Silvina, que lo agradezco que lo preguntes porque es como algo que se habla muchísimo. A veces se pone el ejemplo que un container por vía terrestre de Tucumán al puerto de Buenos Aires sale más que embarcar ese mismo container y hacer un viaje a China. Y esto también, o sea, que este aumento de los costos se refleje automáticamente en el precio de los productos es absolutamente falso, es una construcción lograda con otros intereses, porque en realidad cuando vos haces el precio final de los productos y lo dividís por el flete y lo que lleva un camión y los kilómetros recorridos, cualquiera sea el producto, pero la incidencia del transporte, puramente del transporte, puede ir entre el 1,2 y el 4% del producto de acuerdo a lo que vos transportes. Del mismo modo que yo explicaba antes esta frase que se dice del flete a China, quienes sostienen esto olvidan de señalar que en un barco van 18.000 containers. Entonces es mucho la proporción, la diferencia que hay entre un camión que trae un container y un barco que lleva 18.000 hace una gran diferencia numérica que es imposible de comparar, ¿no? Pero ese costo del transporte, me imagino que se traslada, es decir, que alguien lo paga al final. Sí, por eso digo, el costo del flete es un costo que es un pacto, una tarifa que se fija entre quien va a realizar el traslado y el transportista. Eso tiene un valor por kilómetro, se puede estipular por kilómetros, por bultos, pero generalmente, para hacerlo más fácil, es por kilómetro. En ese índice de costos que hacíamos referencia al principio, nosotros tenemos la incidencia de 11 rubros y eso da un porcentaje del costo del transporte de ese mes. Ese costo es importante para fijar la tarifa. Ahora, el precio de la mercadería en una góndola o en un almacén tiene incluido ese costo logístico. Pero ese costo logístico en el precio final del artículo tiene una incidencia entre el 1 y el 4%, como señalaba antes. No pesa más que eso. Roberto, vamos a mirarlo desde otro punto de vista. ¿Cómo hacemos para que ese costo se reduzca y que juegue por debajo del índice de inflación? ¿Hasta dónde el estado de las rutas afecta la suba de los costos? Por ejemplo, ¿hasta dónde las tasas municipales y provinciales afectan la suba del costo del transporte de cargas? Ambos temas, Silvina, son verdaderos costos ocultos del transporte. En el caso de la infraestructura vial, allá por el 2023-2024, nosotros en la Federación, que nucleamos a 42 cámaras en todo el país, comenzamos a recibir videos de transportistas, así como están pasando en las imágenes, de distintos tramos
de distintas rutas nacionales o provinciales que tenían un estado catastrófico. Ahora, para nosotros hacer un análisis de la incidencia del estado de esa ruta sobre el costo en desgaste de neumáticos, tardanzas, etcétera, teníamos que efectuar un relevamiento. Ese relevamiento nosotros lo encaramos sobre la base de elaborar un índice de transitabilidad de la ruta. Entonces, ¿cómo hicimos? Para tener números genéricos cortitos. De los 640.000 kilómetros de rutas y caminos que tiene la Argentina, hay una concentración de los flujos de tránsito de camiones en la red nacional, básicamente, del 85% del tránsito. Entonces, la red vial nacional, que son 40.000 kilómetros, hicimos recorridos y tratamos de salir de las fotos. Entonces hicimos recorridos con geolocalizadores, datos de sismógrafo, para completar un estado general de las rutas que íbamos recorriendo. Hicimos 22.700 kilómetros. Las rutas nacionales, bueno, no las quiero enumerar, son muchísimas. Bueno, pero ¿qué resultado les dio, Roberto? El resultado que nos dio, para centrarnos en los números, nosotros calificamos a las rutas en 5 clases, de A5 a A1. A5 era del asfalto excelente estado, y la A1 cuando había asfalto inexistente, banquinas, baches. Entonces, en un trayecto de todas las rutas que recorrimos, no todo el trayecto es A1, ni todo el trayecto es A5. Pero vimos nosotros, cuando hicimos el costeo, que todos los tramos A2 incrementaban el costo en un 13%, los tramos A3 un 10%, los tramos donde la ruta estaba en mejor estado, que eran los A4 un 8%, y los en buen estado no tenían ninguna clase de sobrecosto. A ver, perdón, necesito llevarlo con mucha claridad. Peor estado de la ruta, ¿cuánto sube el costo del flete? Peor estado de la ruta, el costo del flete puede estar en un 9% arriba de la tarifa que se está cobrando. Ajá. Frente a un buen estado de la ruta. En ese estado, que es un estado 5, no aplica este sobrecosto porque la ruta está bien. Ajá. ¿Puede tener un costo en unidades y en accidentes? Claro, no. Bueno, ahí eso es la otra cosa que vimos, ¿no? Que además de este tema de los costos, había un gravísimo problema de seguridad vial, porque también este mal estado provocaba sobrepasos en lugares que no correspondían, o que directamente haya camiones que utilicen el carril izquierdo en una ruta de doble mano, por ejemplo la del Mercosur. Entonces, existían también esos peligros latentes. Bueno, esto todo lo concentramos en un informe que lo enviamos a Vialidad a por mediados del año pasado, y hoy la rueda empezó a moverse de alguna manera porque hace muy pocos días se adjudicó a un concesionario privado la primer ruta, la ruta del Mercosur, la ruta 12 y la 14, para empezar con un plan de reparaciones a través de una licitación que hizo la Dirección Nacional de Vialidad. Roberto, a mí no me queda claro el tema del costo. A ver, si yo soy productor de algo y lo tengo que enviar a góndola, no sé, a donde sea, y usted me dice que el costo por el mal estado de la ruta es del 9%, ¿yo pago el 9% y no aumento el precio de aquello que estoy enviando? ¿Esto es correcto? No, el tema es así. Lo que nosotros tenemos que ver es cuál es la incidencia que tiene el flete en el precio final de esa mercadería que usted quiere comprar en una góndola. Es decir, ¿cómo funciona este sistema? A ver, en un ejemplo, un aceite de girasol, un camión lleva un promedio de 28 toneladas de aceite embotellado para el consumo familiar. Sí.
Si hacemos nosotros un trayecto de 700 kilómetros desde una planta productora hasta un centro de distribución, un flete puede costar 600.000 pesos. Y teniendo en cuenta que una botella de aceite de girasol al consumidor está en un precio que puede oscilar entre 3.000 y 4.000 pesos, el cargamento total a ese precio tendría un valor. Sobre ese valor, cada botella tiene un peso equivalente a el 2% o 1,50%. Ese es el ejemplo que quería explicar. Correcto. Muy bien, Roberto Rivero es uno de los referentes de FADEAC, la Federación Empresaria Argentina del Transporte de Cargas. Estamos analizando distintos puntos que tienen que ver con el costo de este servicio, cómo impacta en la inflación, por qué suben estos costos y si se pueden revertir. Roberto, muchísimas gracias, buenas noches. Muchas buenas noches, Jorge, buenas noches, Silvina. Buenas noches. Muy amables.